Bueno, esto es del curso, como hemos dicho, de Laboratorio de Circuitos Eléctricos de la Universidad José Carlos Mariate y sede de Moquegua. El ingeniero a cargo es el ingeniero Nilton y vamos a empezar. Lo que es, hablando en primer instante, de lo que es el voltímetro. ¿Qué es el voltímetro antes de hablar sobre su uso? Para los que no conozcamos, que el voltímetro es un instrumento de medición que se encarga de calcular la diferencia que existe en un potencial eléctrico entre dos puntos, a lo que seguro habrás escuchado nosotros, habremos escuchado como voltaje, ¿no? El cual es representado a través de los voltios. En sí, el voltímetro mide tanto las corrientes positivas como las negativas, pues ambas son muy importantes para poder determinar este diferencial en el potencial eléctrico, ¿no? Ese instrumento tiene que además, sobre la capacidad de hacer estas mediciones tanto con la corriente alterna como la corriente continua, como hemos estado hablando, ¿no? Se diferencia de otros aparatos por el hecho de calcular la corriente cuando transita por resistencia, ¿no? Al costado tenemos una imagen referente, ¿no?, sobre nuestros rangos, zonas o sectores de medición que tenemos, ¿no? Como que en corriente continua ahí tenemos en el lado amarillo, nuestra corriente alterna, nuestra medición de intensidad en amperímetros, siempre es configurarla, ¿no? Como hemos visto, el medidor de intensidad en amperios también y el medidor de resistencias también, que es muy en ohmios, pues, ¿no? Obviamente. Ahora empezamos con el otro, que es ¿por qué sirve un voltímetro? ¿No? ¿Por qué sirve? ¿Por qué tenemos que usarlo? ¿Por qué? El voltímetro es un instrumento que cuenta con una infinidad de funciones, lo cual lo hace un instrumento esencial en todo procedimiento eléctrico. Entre los más destacados, ¿cuáles son? Realiza con mucha precisión lo que son las mediciones en una amplia variedad de aparatos que funcionan con corriente eléctrica. Se encarga como anteriormente mencionamos, de medir los voltajes o las diferencias de potencial. ¿Qué más? Miden el voltaje igualmente si existe corriente continua o corriente alterna, permite calcular la continuidad de la corriente eléctrica. ¿Qué más? Al necesitar medir el flujo que circula por una resistencia, es esperar que además del voltaje calcule las resistencias del circuito, ¿no? ¿Qué más permite? Permite probar la capacidad que tienen las baterías. Además, es decir, de que además de medir las resistencias, podemos, ¿qué cosa? Medir transitores eléctricos, como os ido mencionando, ¿no? Pues, sobre las resistencias, sobre todo, ¿no? El esto. Y, y básicamente esto es lo que, ¿no? ¿Para qué nos puede servir lo que es el uso del voltímetro, ¿no? Siguiente. ¿Qué partes tiene un voltímetro? Muy importante también hablar sobre este tema, ¿no? Muy aparte de su uso y todo eso. ¿Qué partes tiene un voltímetro? Un voltímetro tiene tres partes, que nosotros deberíamos saber antes de que podamos utilizarlo, ¿no? Siempre hablando de como que de nosotros para el exponente, la gente, ¿no? El público, ¿no? Que usted necesita saber antes de que puedas utilizarlo. El primero, ¿cuál es? Terminal de entrada, que es positivo, normalmente es de color rojo, como bien lo conocemos. El terminal de entrada negativo, que generalmente también es color negro, y muestra donde puedes encontrar los resultados de la medición. Si es analógico, tendrás que leer los resultados de una escala. Si es digital, los resultados se mostrarán como una lectura en una pantalla LED. Como que básicamente siempre hemos visto que poco a poco van cambiando, avanzando la tecnología y podemos ver que ha ido avanzando, ¿no? Con diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo funciona un voltímetro? Dos cables se utilizan. Un cable, el color rojo, como hemos visto, está conectado desde el terminal positivo del voltímetro, y el otro quiere decir que es para el negativo, ¿no? El otro cable de color negro se conecta desde el terminal negativo, como hemos dicho, en el voltímetro, hasta el punto negativo de la batería, ¿no? Para poder medir, ¿no? En este ejemplo, una batería. Poner el medidor de voltaje correcto. Ojo también, poner el medidor de voltaje correcto. El voltaje del voltímetro tiene que ser superior al aparato, pero lo más cercano posible. La intensidad de la corriente depende de la carga y del nivel del voltaje. El símbolo de la unidad para la corriente eléctrica es el amperio, denominado como nuestro símbolo A. ¿Un amperio cuánto vale?
1000 miliamperios. La intensidad de la corriente eléctrica también se divide en corriente continua y corriente alterna, ¿no? Si la corriente fluye en una dirección, como es el caso de la batería, entonces hablamos de una corriente directa. Y ojo, si la corriente y el voltaje cambian constantemente de dirección, entonces es una corriente alterna, lo deducimos así, ¿no? Ejemplos de estos serían como los tomacorrientes o los transformadores, ¿no? Ellos hacen corriente alterna. Y en este caso de la batería, nuestra corriente directa. Siguiente, ¿cómo podemos usarlo? Primero, conecta el cable de medición negro al enchufe acá como podemos ver, ¿no? Nuestro enchufe de tu voltímetro. Seguidamente se conecta el cable de prueba rojo a la perspectiva de entrada de amperímetros, miliamperios o 20 amperios. Acá está, como estamos viendo, ¿no? Punta positiva, punta negativa del COM. La línea, disculpen, la línea negra es para el polo negativo y la línea roja es para el polo positivo, ¿no? Si se intercambian durante la medición, no hay problema. El multímetro mostrará el valor con un signo negativo. O sea, pero básicamente hay que seguir las reglas de lo que es positivo para el negativo. Como dice que si es que cambiamos o intercambiamos, normal, sino que se va a mostrar en el multímetro con un signo negativo. Con la corriente alterna, no importa si el cable es rojo se mantiene conectado a la fase o al neutro común o llamado COM, ¿no? Siguiente es lo que es ajustamos nosotros nuestro multímetro al rango de medición correcto. Y acá prestamos atención y selecciones si quieres medir la corriente alterna o la corriente directa, ¿no? Acá como puede ver, corriente directa y corriente alterna. Corriente alterna, nuestro símbolo A, y corriente directa, nuestra A y con unas líneas como directo, ¿no? 3. Para medir la corriente, el circuito tiene que abrirse o desconectarse de modo que el multímetro pueda conectarse en serie como un llamado cable puente, ¿no? Como hemos dicho, acá tenemos, digamos, un aparato y tenemos que, como que, desconectarlo, de modo que podemos hacer como un puente o ponerlo en forma de colocarlo en serie, ¿no? Siguiente, podemos ver que es un circuito normal y como para usar el voltímetro podemos hacer un circuito abierto con el multímetro en serie, así como hemos visto, ¿no? Acá partimos esto para hacer la medición correcta, ¿no? Nuestro elemento amperímetro y voltímetro. También vamos a hablar sobre el amperímetro y el voltímetro, ¿no? Su función del amperímetro. Instrumento utilizado para medir la intensidad de un circuito. Su símbolo es una A, ¿no? El voltímetro, instrumento para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Su símbolo eléctrico, una V. Siguiente. El amperímetro de corriente continua puede medir corriente alterna, diferencias entre CC y CA, ¿no? Rectificando previamente la corriente. Esta función se puede detectar en un multímetro, ¿no? Si hablamos en términos básicos, el amperímetro es un simple galvanómetro, o podemos decir un instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, ¿no? Con una resistencia paralela llamada shunt, ¿no? Los amperímetros tienen resistencias por debajo de 10 ohmios, debido a que no se disminuye la corriente a medir cuando se conecta a un circuito organizado, ¿no? Como podemos ver un circuito. La resistencia shunt amplía la escala de medición. Esta es conectada a un paralelo al amperímetro y ahorra el esfuerzo de tener otros amperímetros de menor rango, ¿no? De medición a los que se van a medir realmente. Acá, el amperímetro. En nuestra aplicación, la medición se realiza en serie, como hemos visto, medir la intensidad de corriente consumida por un circuito, ¿no? Siempre en serie lo podemos ver, ¿no? Como dijeron antes, como dijimos antes, un puente. Y ahora que los aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta para la medición, ojo, se debe tener un aproximado de corriente a medir, ya que si es mayor de la escala del amperímetro, lo puede dañar. Por lo tanto, la corriente debe ser menor a la escala del amperímetro, ¿no? Cada instrumento tiene marcada la posición en que se debe utilizar, horizontal, vertical o inclinada. Si no siguen estas reglas, las medidas no serían del todo confiables y se pueden dañar el eje que soporta la aguja, ¿no? Todo instrumento debe ser inicialmente ajustado en cero, ¿no?
Las lecturas tienden a ser más exactas cuando las medidas que se toman están intermedias a la escala en el instrumento, ¿no? Nunca se debe conectar, ¿qué cosa? Un amperímetro con un circuito que esté energizado, ¿no? Que tenga corriente, ¿no? Utilidad del amperímetro. La principal utilidad de un amperímetro es la de conocer la cantidad de corriente que circula por un conductor en todo momento. Esto ayuda a que al buen funcionamiento de los equipos, detectado alzas y bajas repentinas durante el funcionamiento. Además que muchos laboratorios lo usan al reparar y averiguar subidas de corriente, ¿no? Para evitar el mal funcionamiento de un equipo también, ¿no? Es un aparato muy fundamental para lo que es el tema de la electricidad. Se usa además con un voltímetro para obtener los valores de resistencias aplicando la ley de Ohm, la famosa ley de Ohm, ¿no? A esta técnica que se le denomina método de voltímetro amperímetro. Siguiente, la pinza amperométrica. Básicamente, el funcionamiento de la pinza es la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos, ¿no? Que dicha circulación de corriente genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor en forma de pinza que se abre y se abraza al cable cuya corriente queremos medir, ¿no? Bueno, ingeniero, esto es todo sobre lo que es lo que es el uso lo que nos pidió el uso del voltímetro y amperímetro en una corriente continua, ¿no? Muy aparte hemos hablado sobre otros conceptos y todo eso, ¿no? Que tengo un bonito día, ingeniero. Muchísimas gracias.